Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Espero que se encuentren bien y muchas gracias por acompañarme en este nuevo video que les he preparado para seguir platicándoles sobre el proyecto que tiene el gobierno federal del Tren Maya. Quiero decirles que este será el último video que prepare al respecto. No quiero abundar demasiado en el tema porque hay muchas otras cosas de qué hablar, de qué platicar. Y bueno, pues este proyecto seguirá su curso. Espero que vaya por a buen puerto, que tenga una buena trayectoria, que se observe y se aplique la ley en cada uno de los pasos del proceso, que se tenga el debido cuidado de hacer que participen las personas interesadas, las poblaciones aledañas al proyecto o que se encuentran en el paso del proyecto, sobre todo que se respete al medio ambiente. Y quiero seguirles platicando del tema porque esta semana nos hemos enterado de una serie de cosas que no sabíamos. Recientemente se realizó un foro preparado por el Seminario Universitario sobre Sociedad y Medio Ambiente de la UNAM, en el que participaron algunos expertos que aportaron muchos datos que al menos yo desconocía. Creo que la mayoría del público desconocía las implicaciones técnicas de este proyecto y lo desconocían por varias razones. La primera es que, como siempre, los procedimientos, y digo como siempre, no lo digo fácilmente, lo digo porque así es. Como siempre o como en muchas ocasiones o la mayoría de las veces, el procedimiento de evaluación del impacto ambiental se ha llevado con una opacidad tal o pretende llevarse con una opacidad tal que no nos damos cuenta de los daños que causan los proyectos o de los impactos que pueden causarse, sino hasta que los proyectos están avanzados, hasta que las obras están hechas o en proceso de realizarse, o las actividades se estén realizando. Entonces, este es un problema recurrente en nuestro país. Es un tema que trato en mi reciente libro sobre evaluación del impacto ambiental precisamente. Unos momentos más hablaré un poco más al respecto. Pero bueno, entrando al detalle, como les decía, ahora nos damos cuenta que existen una serie de afectaciones a los mantos acuíferos que existen en la zona, que son formaciones hídricas, cavernoso-hídricas milenarias, que no solo representan un factor indispensable para los ecosistemas de la zona, sino que son un verdadero tesoro geológico en la zona, en donde existen especies endémicas que hay que cuidar muy bien y en donde las poblaciones dependen de estos ecosistemas para subsistir. Es cierto que este proyecto ha traído algunos empleos y pretende traer empleos a la zona, pero la verdad es que las personas que habitan ahí en condiciones de pobreza, no obstante, pero tienen un medio de vida que depende precisamente de estos ecosistemas. Esto sin hablar otra vez de las especies y de los ecosistemas como tales que pueden verse en un serio peligro por el proyecto. Y hay aún muchas cosas que desconocemos porque el gobierno no ha dado toda la información. Creo, y esta es una sospecha personal, que la desconoce precisamente porque no ha llevado a cabo el trabajo de difusión del proyecto como debe ser. Y entonces, pues bueno, ahora estamos en una situación de controversia y de polémica que no se va a resolver hasta que no se atiendan las deficiencias
que ha tenido el proceso hasta el momento. Una vez más, me quiero referir exclusivamente al tema que conozco, que es el tema jurídico, porque es lo primero que habría que regularizar y de ahí partir a una revisión técnica del proyecto para que nos dé luz o más luz sobre su viabilidad o no. Otra vez, vuelvo a repetir, no es la intención estar en contra del proyecto. Yo en lo personal no estoy en contra o a favor del proyecto. El único interés que me motiva es el interés que puede tener cualquier ciudadano de este país en que a la región le vaya bien, económica, pero también ecológicamente. Esos son los principios de la sustentabilidad. Entonces, hecha esa advertencia, voy a señalar algunos puntos que por su misma ausencia quiero presumir que no existen o quiero suponer que no existen. Entonces, es muy importante que esto se regularice o se transparente a la brevedad posible. El proyecto, los tramos del proyecto, porque se ha dividido en 7 tramos, abarca por lo menos 5 estados. Esos 5 estados tienen ordenamientos territoriales, ordenamientos ecológicos, que no sabemos cómo inciden en el proyecto, o a la inversa, no sabemos cómo este proyecto incide en estos ordenamientos que ya están establecidos, que ya están autorizados, y que este proyecto de alguna forma los viene a alterar. Si no existe este procedimiento o estos procedimientos en cada uno de estos estados y de los municipios involucrados, pues entonces ahí tenemos una irregularidad. Tendría que adaptarse el proyecto a los ordenamientos territoriales y ecológicos para poder tener un sustento jurídico. Esto sería lo primero. Segundo, el uso de suelo. Entiendo que en una buena parte del proyecto, y no quiero hablar de porcentajes, pero vamos a hablar de un porcentaje superior, el uso de suelo es forestal. No sabemos si se ha hecho el cambio de uso de suelo forestal para poder acomodar este proyecto. Esa es una segunda irregularidad que tendría que salvarse cuanto antes. Y último, las manifestaciones de impacto ambiental y los procedimientos de evaluación del impacto ambiental que tienen que realizarse para que el proyecto se autorice. Entiendo que se está haciendo por tramos. Bueno, esto es indebido porque, como ya les platicaba en la cápsula anterior, la Suprema Corte se acaba de pronunciar en el sentido de que esto no puede ser porque los impactos acumulativos no logran apreciarse en su integridad. La naturaleza no está, no son etapas. Yo sé que hay diferentes tipos de ecosistema, pero todos interactúan. La naturaleza es un continuo que tiene que analizarse de la misma forma. Yo sé que las obras, las actividades, sobre todo los megaproyectos, tienden a fraccionarse, pero para efectos de evaluar el impacto ambiental, esto no es adecuado, porque cada etapa va a tener sus impactos y sus daños previstos y deben considerarse de manera conjunta, de manera acumulativa. Si no, esto no es posible y no tendremos una visión real de lo que va a suceder con el proyecto. Entonces, tendría que realizarse una manifestación de impacto ambiental por todo el proyecto, no por tramos. Han hecho para un par de tramos, se han presentado amparos y están suspendidos, no en términos de suspensión, que es el concepto que manejamos los abogados, sino están obstaculizados por alguna razón que todavía desconozco. Pero bueno, eso es relacionado con 2 de los tramos solamente. Todo el proyecto requiere de una manifestación del impacto ambiental, lo que no se ha realizado.
Entonces, esto es muy importante que se regularice, incluso en términos legales. Las talas que se han realizado, los desmontes que a la fecha se han realizado precisamente por no contar con una autorización de impacto ambiental, podrían ya considerarse un daño, dependiendo de la afectación que estén realizando, solamente por no tener la autorización de impacto ambiental correspondiente, podría considerarse un daño ambiental en términos de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Entonces, es muy importante que el gobierno tome nota de esto para poderlo regularizar. Iniciar ese procedimiento, iniciarlo como debe ser, publicarlo, incluso de manera más abierta que como la propia ley lo establece, porque tenemos una ley del equilibrio ecológico y la protección al ambiente un tanto laxa en sentido de regulación, de evaluación del impacto ambiental, que permite esa opacidad. Pero eso no quiere decir que el gobierno no pueda ir más allá y publicitarlo de manera más amplia y más abierta para que todos los interesados participen. En estos interesados me estoy refiriendo particularmente a las poblaciones aledañas o que sean oriundas del lugar y a los expertos que necesariamente tendrán que acompañar a la participación pública, sus opiniones, porque se puede aprender mucho de ellos. Hablando de participación, muchos de los pueblos que rodean al proyecto son poblaciones originarias, poblaciones indígenas. El no contar con su participación también es una violación al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo o el convenio 169 de la OIT, que exige que las poblaciones indígenas tengan una participación en este tipo de proyectos, que la información sea anterior, sea abierta, sea en términos culturales adecuados y que sea de tal forma que sea inteligible para estos pueblos, para que puedan estarse a lo que significa realmente el proyecto para sus particulares comunidades. Esto no se ha hecho tampoco y es otra irregularidad. Entonces, lo que vemos es que es un proyecto irregular jurídicamente. Parece ser, cosa no vista, parece ser que también se van a realizar impactos que son muy, muy dañinos y que son irreparables. Esto hay que considerarlo, hay que evaluarlo debidamente y para esto tiene que contarse con los expertos correspondientes. De otra forma, se está haciendo con este proyecto lo que se ha hecho en tantas ocasiones, y ahora sí me voy a permitir hablarles de mi libro, porque en mi libro narro algunos casos prácticos en donde ha pasado lo mismo que está pasando con este proyecto. Las poblaciones se llegan a enterar de los proyectos cuando ya es demasiado tarde, cuando ya está el daño hecho, cuando ya están los ecosistemas afectados, cuando ya están las poblaciones afectadas. Y entonces lo que se hace pues es una efervescencia social, manifestaciones que van más allá de lo jurídico y los proyectos pues a veces se caen, a veces no, pero llegan a complicarse de tal forma que es innecesario. Yo creo que transparentando las cosas todo se puede arreglar. A mí me gustaría que este proyecto no fuera un proyecto más que figure en los anales históricos de algún otro autor que lo mencione como otra instancia donde se hicieron las cosas como no debían hacerse. Entonces, es muy importante regularizar el proyecto. Les recomiendo que adquieran mi libro, lo pueden adquirir en la página de editorial Tirant Loblanc, es tirant.com, editorial.tirant.com, diagonal MX, búsquenlo, es evaluación del impacto ambiental, una herramienta para la transparencia y la participación pública. Está muy interesante, tiene mucho que ver con este proyecto, aunque yo no pensaba que fuera a ser contemporáneo con el proyecto, pero
lo que está sucediendo en este proyecto es lo que sucedió con varios proyectos que narro aquí. Entonces, creo que les va a resultar muy interesante. Pues bueno, es lo que tengo que platicarles al respecto. Una vez más, les agradezco muchísimo su atención, les aprecio mucho que a quienes me ven. Quiero desearles un excelente día, un excelente fin de semana y nos veremos muy pronto con una cápsula en la que trataremos otros temas de carácter ambiental. Muchísimas gracias.